Hola, hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a presentar lo que es el laboratorio número 2 de transferencia de calor. Vamos a partir por la teoría. Bueno, de los tres mecanismos principales de transferencia de calor está lo que es la convección, que es el tema de este laboratorio. Es importante saber que el calor de convección se calcula como el producto del coeficiente de transferencia de calor por convección por el área superficial de contacto que hay entre el fluido y el cuerpo y la diferencia de temperatura, la temperatura del sólido en este caso menos la temperatura infinito. Existen dos métodos de transferencia de calor por convección, los cuales son convección forzada y convección natural. La convección forzada ocurre cuando existe algún ventilador o algún elemento que haga circular el aire, cosa de que en el cuerpo empiece a reemplazarse el aire que está a su alrededor por aire que está más frío. En el caso de la convección natural, este reemplazo de aire por aire más frío se hace por diferencias de densidad que ocurren en el fluido cerca del cuerpo que es el que libera calor. Por densidad se van las masas de aire más calientes hacia arriba y estas son reemplazadas por masas de aire que vuelven por los laterales y que se instalan donde está el fluido que subió. Bueno, existen diferentes formas de determinar los coeficientes de transferencia de calor por convección, tanto para convección natural como forzada. En el laboratorio se muestran algunas fórmulas empíricas de números adimensionales. Tenemos el de Nusselt, Prandtl, Grashof y Reynolds. El número de Nusselt lo que hace es medir la razón entre la transferencia de calor por convección y la transferencia de calor por conducción pura. Este número se define como el coeficiente de transferencia de calor por convección promedio sobre la superficie por un largo característico dividido en la conductividad térmica del fluido. También es posible establecer que el número de Nusselt se puede calcular como una constante por el número de Reynolds elevado a n y el número de Prandtl elevado a m. El número de Prandtl aproxima el cociente entre la razón de difusión de momentum y la razón de difusión térmica en un fluido. Se define por la expresión viscosidad cinemática dividido en alfa, donde alfa es la difusividad térmica del fluido. El número de Grashof lo que hace es aproximar la razón entre la fuerza de empuje y las fuerzas viscosas en el fluido. Esto permite determinar si el flujo es laminar o turbulento en el caso de la convección natural. Este número se define como G por beta por la diferencia de temperatura por la LC al cubo dividido en la viscosidad cinemática al cuadrado. G es la aceleración de gravedad, B es el coeficiente de expansión volumétrica del fluido y LC la longitud característica como en el caso anterior. Luego el número de Reynolds es el más conocido, es la relación entre las fuerzas inerciales y las viscosas del fluido. Cuando el flujo ocurre sobre una superficie plana, como en el caso de convección externa forzada, el número de Reynolds puede definirse hasta una distancia x del borde de ataque. Se calcula como la velocidad del fluido por la distancia x dividido en la viscosidad cinemática. Bueno, en la experiencia se trabaja con un bloque de acero, SAE 20, el cual es sometido a calor en un brasero y luego se inserta en una caja aislante para poder estudiar la transferencia de calor por convección sobre una cara de este cubo bajo convección natural y forzada. Para eso se utiliza un ventilador después para generar lo que es la convección forzada. Dentro del procedimiento del laboratorio se instalan los equipos y materiales a utilizar, se toman las condiciones ambientales, se saca el cubo de la caja utilizando un tornillo para desplazarlo, para no quemarse obviamente. Se instala el termómetro en el orificio central del cubo, luego se enciende el mechero y se calienta el cubo hasta 70 grados Celsius. Se apaga el mechero y se saca el termómetro posteriormente. Luego se utiliza el tornillo para colocar el cubo en la caja de madera. Después se tapa la caja y se espera que el sistema se estabilice.
Luego se registran las temperaturas. Después se abre la caja, se instala el termómetro y se empieza a registrar la temperatura de 10 mediciones cada minuto en el caso de convección natural, cada 2 minutos. Luego se repite el procedimiento de preparación del cubo hasta que alcance los 70 grados Celsius como en el caso anterior. Se coloca el ventilador en la posición adecuada después y una vez listo y estabilizado el sistema, nuevamente se realizan 10 mediciones pero ahora cada 1 minuto. Se mide la velocidad del aire con el anemómetro. Se miden como 3 más o menos, 3, 4 velocidades y se saca un promedio. Y finalmente se toman las condiciones ambientales finales. En el análisis de datos, para comenzar, se trazan los gráficos de temperatura en función del tiempo para ambas situaciones de convección y se logra obtener los gráficos de convección natural y convección forzada. Bueno, para obtener el coeficiente de transferencia de calor por convección, se recurre a la solución analítica para sistemas concentrados, la cual es la que se indica en la fórmula número 1, donde se conocen todos los valores, excepto el coeficiente de transferencia de calor por convección, el cual es el que se debe obtener utilizando los números adimensionales que vimos en la teoría. Para calcular el H de convección forzada, utilizamos el número de Prandtl de la temperatura promedio menos la temperatura ambiente. Se obtiene el valor que es 0,71. Se tienen de las tablas obtenidas en la bibliografía que la viscosidad es igual a 0,0000179 metros cuadrados por segundo y el coeficiente de expansión volumétrica beta es igual a 0,0031 Kelvin a la menos 1 y el largo característico es 0,01 metros, que es la longitud del cubo. Luego se calcula el número de Grashof. Tenemos todos los datos, así que nos entrega un valor de 6.447.496. Posteriormente, se sabe que la relación entre el número de Nusselt y el número de Rayleigh es la que se indica en la ecuación 4. Por lo tanto, se puede calcular el número de Rayleigh, el cual da un valor de 4.577,722. Luego, podemos calcular el número de Nusselt, que da un valor de 22,4. Finalmente se logra despejar el H raya simplemente despejándolo de la ecuación que se señala. Bueno, ahora para encontrar el H de convección forzado se comienza trabajando con el número de Reynolds, donde la velocidad promedio es 0,99, que es la que se considera, y X, que es el largo del cubo, es 0,05 metros. El número de Reynolds dio un valor cercano a los 3 millones y luego se puede calcular el número de Nusselt. Bueno, igual que en la convección natural, de la ecuación 5 es posible despejar el H de raya de convección formada, tal cual como se muestra en la ecuación número 6. Luego se hace una lista con la convección natural corregida y convección forzada forzada. Luego podemos tabular los datos de acuerdo al perfil de temperatura otorgado por el H de convección calculado y nos damos cuenta rápidamente que los datos son bastante parecidos a los datos medidos empíricamente en el laboratorio, lo cual era de esperar. Como conclusiones, se puede decir que se lograron los objetivos propuestos a principio de este informe. Se hicieron las mediciones pertinentes en el laboratorio, obteniéndose perfiles de temperatura experimental para una aleta de convección natural y forzada. Estos datos fueron analizados posteriormente para obtener los coeficientes de transferencia de calor por convección para ambos casos. Finalmente, las curvas teóricas obtenidas del análisis se compararon con los datos experimentales y se encontró que éstas describían bastante bien el fenómeno. Muchas gracias por su atención, nos vemos en un próximo video.